me llama la atención porque en el aspecto espiritual pasa algo muy similar. En el aspecto espiritual pasa algo muy parecido, porque hay parámetros absolutos de la forma en la que el hombre se relaciona con Dios, y son los bíblicos, los parámetros bíblicos, que son los que nos hablan de cuál es la forma correcta o la percepción, no la percepción, más bien el estado real de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está marcada ciertamente por la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es algo unilateral, completamente, de parte de Dios hacia nosotros. Y es totalmente inmerecido, porque no hay nada que nosotros hagamos que nos acerque más o que nos llene más de gracia. La palabra gracia por sí misma quiere decir regalo, un regalo inmerecido, un regalo que no es el pago de algo, sino que es solamente una dádiva divina por puro amor. Y el estado de la gracia es un estado de total bendición. El estado de gracia es un estado de absoluta excepción a las condiciones normales en las que vivimos como seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos un estado que está relacionado con nuestro pecado, está relacionado con nuestra necesidad física, está relacionado con nuestras emociones, está relacionado, a final de cuentas, con lo que nosotros deseamos, con lo que queremos, porque tenemos voluntad. Amén. Somos personas, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en este sentido, es decir, tenemos intelecto, voluntad y emociones. Y esto nos hace a nosotros percibir las cosas que tenemos de una forma diferente en función de nuestro estado de ánimo, o de nuestros deseos, o de nuestras necesidades, o incluso de nuestros caprichos. A mí me llama mucho la atención cuando una persona, quiero poner un ejemplo que nos muestre más o menos a lo que me refiero. Imagínese usted que llega a Mérida en un día como hoy, un día que más o menos está calculado que va a alcanzar los 35 grados de temperatura, y que le dicen, bueno, te vamos a recibir en un auto con aire acondicionado, vamos a llegar a la casa, y la casa tiene aire acondicionado, tiene ventiladores, es una casa alta y muy bien construida para que se mantenga fresca. Y tú llegas y tienes ganas o más bien, no tienes ganas de estar en donde está la gente con la que llegaste. Entonces te apartas, y como te apartas, te sales a donde está haciendo más calor o más o que no haya aire acondicionado. Y por supuesto, después de un rato te cagas, ay, es que qué calor está haciendo, es que aquí está muy feo, es que el clima está horrible, está medio desesperante estar aquí. Y probablemente alguien llegue y te diga, oye, pero pásale a la casa donde estamos todos, allá hay aire acondicionado y está ventilado y hay agua fresca. Pero tú no quieres estar adentro, quieres estar afuera, pero te estás quejando del calor. Esto es un ejemplo simple, espero que sea suficiente. Pero lo que yo estoy queriendo decir con esto es que hay una percepción del ambiente que muchas veces somos nosotros quienes la provocamos. Y espiritualmente a veces pasa exactamente lo mismo. Tenemos una percepción del entorno espiritual de nuestra vida que tiene que ver no tanto con la magnitud de la gracia que está siendo derramada sobre nosotros, sino con la cantidad de gracia que estoy yo admitiendo recibir y cuál no, porque la gracia de Dios siempre tiene una, no condición precisamente, pero sí tiene un estado material de cosas que está relacionado con la gracia. Ese estado material de cosas se llama santidad. Santidad. La santidad
ya lo habíamos explicado, pero lo quiero expresar otra vez porque es un problema serio de percepción de la palabra. Santidad no quiere decir estar metido en un agujero en el cual me doy golpes de pecho y me la paso de rodillas y leyendo la Biblia. Santidad es que todos los actos que yo haga, los actos cotidianos, el trabajar, el hacer las labores del hogar, el cuidar a mi familia, el relacionarme con mis parientes, con mis amigos, o con mis compañeros de trabajo, o mis empleados, o mis jefes, o mis vecinos. Es decir, todo lo que yo hago tiene ya un propósito específico que es la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad perfecta. Cuando yo estoy en santidad, yo estoy apartado de otros propósitos, pero los propósitos de Dios se cumplen no solamente metidos en el templo, los propósitos de Dios se cumplen en la vida cotidiana. Amén. Cuando mi vida cotidiana tiene como propósito la gloria de Dios, entonces puedo decir que estoy viviendo en santidad. Y probablemente esté haciendo lo mismo que hacía antes. Pero fíjese, vamos a suponer que soy chofer, que ando en la calle manejando. Y estoy haciendo ahora lo mismo, nada más que no estoy en santidad. Solo que antes, cuando era yo chofer y iba manejando, se me metía, alguien me daba un cerrón y entonces yo sacaba la mano y le gritaba de cosas y le decía de groserías. Y ahora simplemente bajo la velocidad, evito el golpe y yo en mi corazón y en mi mente digo que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Hay una diferencia que no tiene nada que ver con el entorno, sino con mi actitud ante el entorno. Esa santidad es la que me permite mantenerme más o menos en estado de gracia. Y mire, es fácil entender el estado de relación con Dios, de apartamiento a Dios o de cercanía a Dios, cuando la alternativa es el pecado activo, es decir, cuando, por ejemplo, en esto que le dije, en lugar de reaccionar agresivamente ante un cerrón, reacciono bendiciendo y manteniendo la calma. Eso no es tan difícil. ¿Saben qué es lo más difícil? Cuando lo que tengo que cambiar es la queja por la acción de gracias. Eso sí es difícil. Es decir, cuando yo recibo una situación que me molesta o que me incomoda y yo reacciono de manera violenta o agresiva, proactiva, pero en una actitud humana que no sería la de Cristo, entonces es fácil decir, no, es que este cuate se está yendo bien lejos de la voluntad de Dios. Pero muchas veces no hacemos eso, no somos proactivos en nuestro pecado, pero somos pasivos, pero igual de mal agradecidos, porque lo que hacemos es quejarnos. Nos quejamos. El profeta Jonás fue enviado a Nínive a predicar al Señor, a hablarles de Dios. Jonás estaba muy molesto con la gente de Nínive porque él consideraba que eran una bola de pecadores y que se merecían la muerte. Porque había un juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, y ese juicio era que si no se arrepentían de sus pecados, iban a morir. Y le voy a decir qué pasó. Jonás no fue a pegarles de gritos, no fue a ser el dedo ejecutor de Dios y a ponerle y a empezar a matar gente, porque no fue lo que él hizo. Él en ningún momento consideró que ese fuera su papel. Sin embargo, se empezó a quejar. Se empezó a quejar de la misericordia de Dios. Se empezó a quejar de que Dios les fuera a dar una oportunidad cuando eran una bola de zánganos. Tan se quejó que agarró camino para otro lado. Yo no voy, porque si voy y les predico, capaz que se arrepienten y Dios ya no los mata. O sea, imagínense nada más. Total que por muchas cosas que usted ya conoce, porque es una historia muy conocida, Dios acabó por llevarlo de todos modos a Nínive y de todos modos les predicó en protesta, y después de que les predicó, las personas de Nínive se convirtieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados, y esa generación no vio el juicio de Dios por su misericordia. ¿Y sabe qué pasó con
Jonás después de eso? ¿Usted cree que Jonás dijo, Señor, gracias porque ya entiendo tu misericordia y porque tú me usaste para hacer las cosas que tú querías? ¿Sabe qué hizo Jonás? Se fue a sentar ahí echado furioso abajo de una higuera, quejándose de por qué Dios había sido tan misericordioso con aquellos. Miren nada más. Y eso es lo que a nosotros, los seres humanos, a veces nos aparta de la gracia. Es decir, de las cosas bonitas, de las cosas hermosas, de las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Las circunstancias que nos rodean nos incomodan y entonces nos mantenemos en un estado de queja. No nos gusta, nos incomoda, nos ponemos quetones, le hallamos el lado malo a todo lo que está alrededor de nosotros. Y esto, bueno, es algo que nos afecta a nosotros y a nadie más, o probablemente tal vez incomode a alguno que esté cerca, pero no es trascendente para lo que estamos haciendo, no, ni modo, pues es nuestro problema. Pero el problema más grave de todos es que estamos apagando el reflejo de la gracia de Dios en nuestra vida. ¡Auch! Estamos no desechando la gracia propiamente, porque eso es otra cosa, eso es apostasía. Pero sí estamos renegando de los caminos del Señor. Estamos renegando de la forma en la que Dios está estableciendo para nosotros bendición. Y con eso lo que estamos haciendo es negando en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestros testimonios, que Dios está obrando en nosotros. Aunque así sea, porque como le decía en el ejemplo del principio, el Señor proveyó para ti en el lugar y en la circunstancia que Él quiere, un lugar fresco, con aire acondicionado, con compañía de gente que te ama. Pero como a ti se te da la gana estar solo, entonces te sales a donde está el sol. Y luego te quejas de por qué Dios manda ese sol, cuando en realidad Él ha suplido para ti, pero en las circunstancias que Él quiere que vivas. Esto es la gracia, la bendición de Dios que no cuesta, la bendición de Dios que está dispuesta para nuestra vida, pero nosotros, los seres humanos, tenemos libre albedrío. Es decir, nosotros podemos elegir entre entregarle nuestra voluntad a Dios o no. Y en el momento en que nosotros le entregamos la voluntad a Dios, nuestra voluntad a Dios, entonces Dios conduce nuestros caminos hacia los caminos de la gracia, es decir, donde está la bendición de Dios. Y no quiere decir esto que todo sea fácil, porque a veces la gracia de Dios nos lleva al martirio, a veces la gracia de Dios nos lleva al sacrificio, a veces la gracia de Dios nos lleva a la entrega, pero en todos los casos nosotros sabemos que Dios está con nosotros y tenemos gratitud y agradecemos a Dios por todo lo que nos pasa. El problema es cuando nos empezamos a quejar. Dicen por ahí un grupo de músicos que son pastores, por cierto, ellos, que dejemos de lado la quejabanza y empecemos a cantar alabanzas, ¿no? Porque en realidad la gracia de Dios es todo el cúmulo de maravillosos regalos que Dios tiene para nosotros y que deberían bastar para cambiarnos el ánimo sin importar las circunstancias. Tengo hambre, tengo calor, tengo sed, me cae gordo, me duele, pero soy salvo, tengo paz, tengo amor, tengo misericordia, tengo sanidad, tengo libertad, tengo la mano de Dios sobre mi vida y sobre mi corazón. Y las cosas que están pasando a mi alrededor son leves y momentáneas tribulaciones que no tienen nada que ver con la gloria maravillosa que Dios ha preparado para mi vida. Y entonces ese día se vuelve diferente, se vuelve un día lleno de gracia, de todas las cosas que Dios me ha dado, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Y le voy a decir una cosa, lo más maravilloso de todo es que además, en su misericordia, Dios también cambia las circunstancias. Pero primero es necesario que nosotros tengamos contentamiento. El contentamiento no es conformismo, el contentamiento es que no me amargue lo de hoy, sino que yo pueda disfrutar la bendición de Dios de hoy
para esperar la bendición de mañana con paz y no con anhelo quejándome de lo que hoy tengo, sino dándole gracias a Dios por lo que Dios me dio. Esa es la gracia. Pero todo esto, aunque suena claro y suena normal y que para todos nosotros es algo que deberíamos tener presente, ¿sabe cuándo se complica? Yo hoy siento en mi corazón compartirle esto porque estamos conectados, estamos compartiendo con mucha gente que va a estar de acuerdo conmigo o que tiene que ver con la situación que le voy a decir, incluyendo los tres que estamos aquí presentes. El problema se agudiza, lejos de ser más sencillo, el problema se agudiza cuando nosotros, además de nuestras actividades cotidianas como personas, como familias, como trabajadores, como estudiantes, tenemos el privilegio de servir a Dios. Ahí es donde se complica un poquito más la cosa. Y le voy a decir por qué. Porque todo lo que le he hablado hoy es gracia, es decir, es lo que Dios hace unilateralmente para nosotros. Y que es un regalo personal. La gracia para Jorge bendice a Jorge, la gracia para Betina bendice a Betina, la gracia para Alejandro bendice a Alejandro. Pero hay otro aspecto de las cosas que Dios nos da que tiene una función diferente, y esto es la unción. La unción, tan mencionada en la Biblia y tan mencionada en los últimos 50 o 60 años en la iglesia, es la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en una persona que la capacita sobrenaturalmente para hacer la obra de Dios. Y la unción es una señal externa muchísimo más visible que la gracia, porque la gracia depende de mi actitud ante la gracia. Si yo tengo la gracia de Dios y no la puedo negar porque Dios me salvó, pero ya ando jetón, pues estoy ocultando la gracia. Pero si yo oro por un enfermo y el enfermo sana, yo no puedo ocultar esa unción. Si yo hablo palabra de Dios y la palabra impacta los corazones, yo no puedo ocultar esa unción. Si yo tengo un ministerio próspero, bendecido, y es notoria la mano de Dios a través de mi vida, yo no puedo ocultar esa unción. Pero la unción y la gracia son dos cosas distintas, porque la gracia es para mí. La unción es para bendecir a aquellos que mi vida toca por la misericordia de Dios para los demás. Sin embargo, no es un requisito que yo me mantenga en la gracia para que la unción funcione, porque la unción es algo que permanece y que no tiene, fíjese lo que le voy a decir, es muy importante, la unción no tiene un efecto salvífico, ni un efecto santificante, ni un efecto de bendición para mí. Porque cuando yo me muevo en la unción, yo soy un instrumento de Dios. Y el que es bendecido es aquel a quien yo le ministro. Y muchas veces confundimos la unción con la gracia. Y eso es lo que a veces nos confunde tanto, y a veces nos causa tanto dolor, y a veces incluso nos lleva a situaciones que son lamentables. Porque cuando una persona tiene unción de Dios, funciona en el reino, funciona en la obra de Dios, probablemente llega a pensar que está bien. Probablemente llega a pensar que su vida está correcta, porque Dios la está usando. Pero ¿sabe qué? No es así. No es así, porque está escrito en la palabra de Dios que va a haber algunos que van a llegar en el día del juicio de Dios a decirle: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos, liberamos endemoniados, etcétera, etcétera. Y el Señor les va a decir: ¿sabes qué? Ni siquiera te conozco, apártate de mí. Esa es una persona en quien la unción estuvo presente, pero que desechó la gracia. ¿Por qué le digo todo esto? ¿A dónde quiero llegar? A lo que yo quiero llegar es a que la unción es algo que nosotros no tenemos la necesidad personal de buscar, excepto en el sentido de que como siervos de Dios tenemos que estar capacitados para hacer la obra de Dios.
Pero esto no cambia nuestra vida. Esto no hace que nuestra vida sea diferente. Nuestra vida depende de la gracia de Dios. Nuestra vida depende de la misericordia, de la presencia de Dios, de la intimidad que tenemos con el Señor. Y esto es lo que tenemos que buscar. Los que tienen un llamado a servir, que ya han encontrado y escuchado y han asistido, y también aquellos que todavía no ha llegado el tiempo de su llamamiento. La gracia es para todos. La gracia es el regalo de Dios que empieza por la salvación y que se extiende de forma maravillosa a todas las áreas de nuestra vida. Es más importante, es lo único importante para mi vida. La unción de Dios, el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo, las cosas que Dios hace a través de mi vida son importantes y yo como ministro tengo la responsabilidad de buscarlo para poder ser útil en las manos de Dios y bendecir a aquel que está a mi lado, aquel que Dios puso en mi camino, porque eso es la misión que Dios me dio. Pero sin gracia puede ser que siendo yo heraldo de muchos, venga a ser reprobado yo mismo. Así que, amados, en este momento yo les pido que miren a su alrededor. ¿Qué cosas tienen a su alrededor que son dignas de queja? Que usted diga, es que esto está feo, es que esto no me gusta, es que el clima está mal, es que no me gusta lo que voy a desayunar, lo que desayuné, es que mi trabajo me desagrada, es que qué flojera lo que tengo que hacer hoy, es que me siento mal. ¿Y qué tanto está ocupando de tu mente y de tu corazón ese estado de queja? Ahora, en el nombre del Señor, yo te pido que mires las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tu salvación primeramente, tu libertad, tu sanidad, el señorío de Dios sobre tu vida. Las cosas que Dios ha hecho, el lugar en el que estás y que probablemente si no tuvieras a Cristo sería infinitamente peor. Analízalo y dime, ¿de verdad no tienes hoy una razón para sonreír? ¿De verdad no tienes hoy una razón para decirle a Dios, Señor, gracias por este día? Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en mí. Gracias porque si no estuvieras a mi lado, ¿quién sabe dónde estaría yo? ¿Quién sabe qué estaría haciendo? ¿Quién sabe si estuviera vivo? Pero hasta aquí tú has estado a mi lado, Señor. Hasta aquí tú me has bendecido. Y cambia tu rostro, sonríe. A ver, ahí detrás de la cámara, sonríe. Sonríe y dile al Señor, Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por mi familia. Gracias por el alimento. Gracias por tu paz. Gracias porque yo sé que cuando abro mis labios para hablarte, tú tienes una respuesta para mí. Gracias, Señor. Y te prometo, porque yo lo sé, porque lo he vivido, los dos extremos, yo lo he vivido. Te prometo que tu día va a ser mejor. No pierdas de vista la gracia de Dios. Y si te mueves en la unción, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, bendito sea el Señor. Pero eso es para otros. Si tú oras por un enfermo, el que recibió el regalo de la sanidad no fuiste tú, fue el enfermo. Que él se goce por la gracia de Dios. Tú sigue caminando. Medita en esto. Piénsalo y sonríe.